y apoyar, porque son el futuro. Siempre claro que no sean víctimas de una violación y que resulten embarazadas, porque entonces necesitan acceder a una interrupción de su embarazo para que sus vidas no peligren, y eso no forma parte de la agenda gubernamental. Para que se den una idea del grado al que llegan los estados para negarle a las niñas un servicio que puede salvarles sus vidas, veamos dos de los casos más emblemáticos de la región. Empecemos por el caso más reciente. Hay una niña de 10 años en Paraguay que fue violada por su padrastro. Mientras muchas niñas están jugando al fútbol, haciendo piruetas o descubriendo esa última muñeca de moda, esta niña de Paraguay estaba viviendo violencia sexual. Algo que tampoco es tan extraordinario. Según ONU Mujeres, unas 120 millones de niñas de todo el mundo, es decir, una de cada 10, han sufrido el coito forzado u otras relaciones sexuales forzadas en algún momento de sus vidas. Y aunque no podemos hablar de cifras regionales, pues no todos los estados en América Latina son tan rigurosos en la recolección de data y en tener cifras desagregadas. La violencia sexual es un grave problema omnipresente en la región, según lo ha manifestado la OEA. Por ejemplo, para tener una idea de la dimensión del tema que estamos hablando, cada hora 2 niñas son víctimas de violencia sexual en Colombia, y en México cada día unas 30 niñas entre los 10 y los 14 años están dando a luz. Ser niña en América Latina es una delicia, ¿no? La bronca en estos casos no es solo la violencia sexual, sino el embarazo en sí. En niñas menores de 16 años, el embarazo representa un riesgo para sus vidas. En concreto, conlleva un riesgo 4 veces más alto de muerte que para las mujeres de 20 a 30 años. Perdonen la analogía, pero imagínense que estar embarazadas es como ir en un carro. Ir en un carro siempre representa un riesgo, pero ir en un carro a 180 kilómetros por hora con alguien que está alcoholizado, sí, igual y no te mueres, pero lo más probable es que te va a pasar algo. Estamos hablando de lo mismo con los embarazos de estas niñas. Quizá no les pase nada, pero lo más probable es que sí. Para no poner más su vida en riesgo, se exigió que se le garantizara el acceso al aborto, que, conforme a la legislación paraguaya, es legal cuando la vida de una mujer está en riesgo. Pero, a pesar de la legalidad del procedimiento, se le negó este servicio vital, y a los 11 años, esta niña se convirtió en madre. Piénsenlo, no puede votar, no puede tomar, no puede manejar, pero puede ser madre. ¿Qué tal las democracias latinoamericanas? Nos encantaría decirles que este caso es extraordinario, pero no lo es. Otro de los casos emblemáticos de la región es el de LC, una niña peruana de 13 años que fue violada múltiples veces por un hombre de 34 años que era vecino de la comunidad en la que ella vivía. Durante un año la violó. Un año. Este fue el tiempo con el que el gobierno contó para efectivamente detener esta violencia. Pero por supuesto que no lo hizo. Quizás si hubiera tenido uno de los pitos de Mancera, todo esto se habría prevenido, ¿no? Al año de ser violada de manera continua, quedó embarazada y en su desesperación trató de suicidarse, aventándose del techo del edificio que estaba al lado de su casa. Sus vecinos la encontraron con vida y la llevaron al hospital, y estando ahí, los médicos determinaron que necesitaba una cirugía para su columna, pero adivinen qué, se rehusaron a hacerle la cirugía. ¿Por qué? Porque estaba embarazada. ¿Y cómo poner en riesgo el embarazo? Esto, a pesar de que en Perú es legal interrumpirlo cuando la vida o la salud de la mujer o niña, en este caso, está en riesgo. ¿Y todo esto para qué? Para que últimamente sufriera un aborto espontáneo, algo que, en el caso de las niñas embarazadas, es común. En niñas menores de 16 años, la tasa de mortalidad de sus neonatos es aproximadamente 50% superior que la de mujeres entre 20 y 30 años. En el caso de LC, para cuando estaban dispuestos a hacerle la cirugía que necesitaba, ya era muy tarde. El daño a su columna estaba hecho y era irreparable. Y es muy importante que la gente conozca que esto sucede en México, en la región, y que no ha habido realmente campañas por parte de las autoridades que pongan el foco en las niñas que son el futuro del país. Estamos hablando de niñas ya de carne y huesos vivas que están teniendo un sufrimiento muy grande por la violación por parte de alguien cercano que debía protegerlas, y ahora se les impone una carga de una maternidad forzada a tan corta edad. Está cabrón. ¿Cómo puedes justificar algo así? ¿Lo puedes justificar? Sí, es que lo defienden, en serio. ¿Cómo? Miren, estos son los argumentos más
comunes en toda la región para justificar estas atrocidades. El primer argumento es el más recurrente. Te dicen que el aborto es ilegal. Se llama aborto ilegal y dependiendo de la edad del feto podría llegar a ser hasta infanticidio. La Constitución dice defender la vida de la concepción. En nuestro país el aborto es ilegal. Hay una confusión bastante grande sobre el tema porque dicen que el aborto terapéutico ya está despenalizado. Entonces, el aborto terapéutico como tal está Y es verdad que está despenalizado. Sí, pero está Pero no está legalizado. Exacto. Exactamente. Miren, en América Latina, solo 7 países tienen criminalizado el aborto de manera absoluta. Chile, Nicaragua, El Salvador, República Dominicana, Haití, Surinam y Honduras. En todos los demás países existe al menos una causal que legaliza el aborto. En unos, como Guatemala y como Paraguay, si la vida de la niña o de la mujer está en riesgo, el aborto es legal. En otros, como Perú, el aborto es legal si amenaza la vida o la salud de la mujer. Incluso hay otros, como México y Colombia, en donde el aborto es legal cuando el embarazo fue resultado de una violación. Ahora, aunque las causales sean distintas en todos estos países, eso no importa cuando se trata de niñas que sufrieron una violación, porque en todos estos supuestos ellas tienen derecho a interrumpir sus embarazos, porque este embarazo no fue elegido, fue producto de una violación, y porque el embarazo pone en peligro sus vidas, sí o sí. Es importante que se exija a las autoridades que el aborto por violación, que ya es legal, debe realizarse. Debe haber servicios, debe haber profesionales de salud dispuestos a cumplir con la normativa. No estamos hablando tampoco aquí de despenalizar o no, esa es una batalla que no se va a quitar el dedo renglón porque es importante y las mujeres no tendrían por qué justificarlo, pero también es importante que estas niñas no estén forzadas a ser madres cuando no lo desean. Cuando no te dicen que el aborto es ilegal, se van por uno de los trucos más viejos del patriarcado: cuestionar la veracidad de la violación. Las estadísticas nos dicen que hay abortos de niñas, pero no es porque hayan abusado de las niñas, son muchas veces porque la mujer se pone como en un escaparate provocando. ¿Vieron ahí el cambio que hizo? ¿Cómo pasó de hablar de niñas abusadas a mujeres provocando? ¿Qué cambio? O sea, niña abusada, mujer provocadora. ¿Con cuál es la imagen con la que se quedan? Ni las niñas de 10 años se salvan de los estereotipos sobre la sexualidad femenina. Aunque, de nuevo, y este ya debería convertirse en el título del programa, tampoco tendría que sorprendernos. Con Mi primer acoso, vimos que la mayoría de las niñas sufre su primer acoso a los 7 años. A los 7 años. ¿Tú cómo estabas a los 7 años? ¿Así? ¿Y tú? Así. ¿Y a los 10? Así. Súper provocadora. Chale con esta fotografía mía de cuando tenía 11 años. Aunque ya que la veo, esta es justo la etapa en la que abusaban de mí y pues no entiendo. O sea, mírenme, cuánta provocación mía. Es algo que sin duda me hubiera dicho un juez, porque esta idea de que las niñas provocan y consienten a sus violaciones sabemos que no es exclusiva de algunos miembros del clero. Estaba esta niña de 13 años un domingo en casa sola con su padrastro. El padrastro estaba viendo el fútbol en su cuarto, en su recámara, en su cama, con una cerveza en la mano. Llega la niña, se acuesta junto a él en la cama, en fin, le hace ahí alguna caricia, en fin, y ¡pum!, la viola. Este juez, en el año 2012, encontró un excluyente de responsabilidad y dijo, eso no es violación porque, según el juez, el hecho de que estuviera vestida de determinada manera, de que ella hubiera sido la que se acercó al padrastro en la cama, etcétera, etcétera, daba lugar a la absolución. Me encantan los hombres. O sea, pueden descifrar cómo llegar a la luna, pueden descubrir la física cuántica, pueden ser la persona más imbécil del mundo y aún así lograr ser presidentes del país más poderoso del universo, pero el consentimiento en una relación sexual, eso ya es muy complicado. Miren, señores, va una regla muy sencilla. Si son niñas, siempre es violación. Si te dicen que no, es violación. Si no te dicen un rotundo e indubitable sí, es violación. Y ante la duda, absténganse. Nunca falta el que, si bien te admite que hubo una violación, y sí, estos milagros a veces ocurren, como quiera insista en minimizar su importancia. Ya saben, la tratan como un detalle insignificante dentro de los hechos que verdaderamente importan. El respeto que la mujer debe tener por el niño que lleva en su vientre, sin detenernos en detalles
sobre el origen de ese niño, que podría ser un origen violento. Me encanta que el embarazo producto de una violación, el que sea una violación, es un detalle. O hay otros que hablan de la violación así. Una violación debe ser muy traumante. Da rabia que gente pícara, que cipotes o adultos mal educados abusen de niñas. ¿Pícara? ¿Mala educación? ¿Saben qué es mala educación? Que te inviten a una casa, vayas al baño y no le bajes. Eso es mala educación. Violar a una niña no es una cuestión de mala educación. Es que no, ni una. Ni siquiera cuando reconocen que es jodida la violación, porque por lo general dicen algo así. La violación, ¿cómo puede desearle a alguien? Es algo lamentable que se puede dar a la naturaleza humana. Sin embargo... No hay ningún sin embargo, no hay ningún pero. La violación es terrible, punto. Ok, ustedes no pueden decir, ay, qué traumática debió ser la tortura en el régimen militar, pero no, los peros no operan en situaciones así. Cuando no están minimizando los efectos que tiene la violación en una niña, nunca falta quien minimice los peligros y riesgos que supone un embarazo para ellas. Como este tipo que opera en El Salvador. They say her life is in danger, right? That's a very good excuse. ¿Excusas? Excusas que digas que tu perro se comió la tarea. Excusas que digas que te hackearon cuando tuiteas una pendejada. Que me ha pasado. Pero que la vida de las niñas esté en peligro por un embarazo es un hecho. No un hecho alternativo. Porque hoy ya tenemos que aclarar ese tipo de cosas. Sino un hecho. Igual de mal está este señor de El Salvador que en la discusión legislativa sobre la reforma al Código Penal dijo lo siguiente. Debe observarse a primera vista que ni el conducir un embarazo ni el dar a luz a un niño, en las circunstancias que sean, impide a la persona desplegar cada esfera del desarrollo de su personalidad en la medida de sus posibilidades. Me encanta. Ni un embarazo ni parir afectan tu libertad de ninguna manera. En las circunstancias que sean. ¿En qué mundo viven? Porque yo quiero vivir ahí. Cuando una niña menor de 14 años queda embarazada, tenemos que ser muy claras. Su presente y futuro cambian radicalmente. Su proyecto de vida se desvanece totalmente. De hecho, el UNFPA ha afirmado que el embarazo en niñas y adolescentes ha sido llamado también el síndrome del fracaso o la puerta de entrada al ciclo de la pobreza. Ahora, incluso si logras que reconozcan los peligros que supone para las niñas continuar con un embarazo, nunca falta quien te empiece a hablar de los riesgos del aborto. Conducir y llevar a término natural un embarazo no representa per se un riesgo a la salud de la mujer. Sin embargo, debemos considerar que corre serio riesgo de verse afectada si se le practica un aborto aún en las mejores condiciones, sin contar con el terrible flagelo al que se verán sometidas de por vida por el síndrome posaborto. Las mujeres que padecen después de provocarse un aborto, depresiones clínicas probadas, los índices de depresión que sufre una mujer en su psiquis, después de practicarse un aborto que va contrario a su naturaleza. Luego del aborto no es que no pase nada, sino que se provoca un problema en la salud mental de la mujer. Número 1. Me encanta cómo ahora resulta que los que están en contra del acceso a la interrupción del embarazo lo están porque se preocupan por las mujeres, porque aman a las mujeres, dicen. ¿Saben quién más ama a las mujeres? Sí, Trump. Señores diputados, señores jueces, sacerdotes y médicos, que digan que aman a las mujeres, que digan que tienen hijas, madres, hermanas, no significa nada. Lo que importa es si las políticas que apoyan y las que no, de hecho, sirven para garantizar la vida y la salud de las niñas y las mujeres. Número 2. Y esto es lo más importante. El síndrome posaborto no existe. Literal, es un invento para asustar a las mujeres para que no aborten. El síndrome posaborto es un concepto que se está utilizando muy mal con base en un estudio que es muy pequeño, de 30 mujeres únicamente en Estados Unidos, y no está avalado por la Asociación Psiquiátrica Americana, que es quienes definen cuáles son síndromes
para la salud mental y no está aceptado, no es una cosa que está acuñada ahí. ¿Cómo se encuentra la mujer después de haber interrumpido su embarazo? Tiene que ver con dos aspectos. ¿Cómo estaba antes del embarazo? Es decir, pues, si estabas deprimida antes por otras cosas o tenías ansiedad por otras cosas, la vas a seguir teniendo después. Y la otra tiene que ver con cómo se toma la decisión y en qué condiciones se realiza el aborto. Entonces, si tú estás segura de tu decisión, si tienes toda la información que necesitas, si estás respetando tu decisión libremente, entonces tienes, ¿no? Tienes el respaldo y el apoyo, entonces será un procedimiento seguro. También tiene que ver con cuál es el contexto en el que lo estás tomando. Si estás en un contexto que está culpabilizando, si está señalando, si está pues estigmatizando el tema, entonces te hace sentir culpable, pero es el contexto, no el procedimiento, no la decisión. En la experiencia que tenemos en el Fondo María, que hemos apoyado a más de 6,000 mujeres a abortar, la gran mayoría sienten alivio. Es siempre la primera emoción que sienten es alivio. Por último, y este ya es el argumento que te dicen cuando todos los otros han fracasado, insinúan que como quiera hay que limitar el acceso al aborto porque de lo contrario las mujeres no van a tener llenadera. Que hay vacíos de ley gigantescos donde por abrir esa brecha, porque peligra la vida de la mamá, porque es consecuencia de una violación por esto y lo otro, cualquier persona pudiera en su momento sustentar su deseo de abortar por las razones que sea o las condiciones que sea y de no tener al niño amparándose en ese tipo de cosas. No son tacos. Llévelo, barabara. Vamos a suponer, por 2 segundos, que permitir que las niñas puedan interrumpir sus embarazos cuando estos son el resultado de una violación, tarde que temprano abre la puerta para la despenalización del aborto. Vamos a suponer que este terrorífico día va a llegar. Vamos a suponer. Así como vamos a suponer que es posible que llegue el día en el que los homosexuales conquistemos el mundo. Que todo es posible. Ahora, ¿saben qué ha pasado en los lugares en los que está despenalizado el aborto? Número 1, el número de muertes maternas ha bajado. O sea, las mujeres dejan de morir. Pero número 2, y esto es súper importante, el aborto no ha aumentado. De hecho, en muchos países el número de abortos reduce. O sea, despenalizar el aborto tiene el efecto opuesto del que dicen que va a tener. Además, en los lugares en donde la interrupción del embarazo está garantizada, como la Ciudad de México, la mayoría de las mujeres acceden a métodos anticonceptivos, o sea, ya que están en las clínicas, aprovechan para utilizar anticoncepción y evitar en la mayor medida posible tener que volver a abortar. No, la mayoría de las mujeres no vuelven a abortar, no se destapa una cloaca, no pasa nada. Lo único que pasa es que las mujeres tienen vidas más plenas, más seguras, más deseadas, elegidas. Y eso incluye a las niñas. Señoras y señoras, entendemos que hay muchas resistencias a garantizarle a las niñas que fueron violadas acceso al aborto. Pero la evidencia es innegable. Ellas no eligieron ese embarazo y ese embarazo es un peligro para sus vidas. Negarles el acceso a la interrupción del embarazo es violentar el derecho que tienen a vivir. ¿Quieren reducir el número de abortos? Nosotras también. Pero para eso, negar este servicio médico crucial es una mala apuesta. La mejor apuesta, en cambio, es crear políticas públicas integrales que reduzcan efectivamente la violencia sexual que viven las niñas. O políticas que garanticen acceso a la educación y al trabajo. Son políticas de educación sexual. De lo contrario, solo se está revictimizando a las niñas. Y no se nos puede olvidar. Son niñas, no madres.